Bueno, tal y como habíamos anunciado, hoy vamos a hablar del proyecto de ley que busca que un por ciento importante de los fondos de pensiones sea entregado a los trabajadores a raíz de la pandemia del coronavirus que también afecta a los ciudadanos dominicanos. Es un proyecto de ley que ha sido sometido o que está en estudio por un conjunto de diputados, más de 27 por lo que sé en este momento, inicialmente 27, pero parece que ya son más. Tenemos con nosotros para hablarnos del tema al diputado Tobías Crespo del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Amelia. Buenos días, Cabreja. Buenos días, Uchi, y a todos los televidentes. Buenos días. Diputado, yo quisiera que usted en términos generales nos diga en qué consiste esta propuesta. Sí, en primer lugar, agradecer la invitación para llegar aquí a través de ustedes. Y la propuesta consiste en un proyecto de ley de retiro único y anticipado de hasta un 30% de los fondos que corresponden a los trabajadores actuales, ¿verdad? Y trabajadores, porque también hay personas que actualmente no están trabajando, pero que tienen acumulado valores dentro de la cuenta de capitalización individual hasta un 30% de manera voluntaria, no generalizada, sino de aquellos trabajadores que deseen retirar hasta un monto de un 30% como una forma de enfrentar las situaciones que se está viviendo actualmente en la República Dominicana. Como hemos visto, el gobierno ha utilizado fondos, por ejemplo, del IDOPRIL, creo que hasta 12.000 millones de pesos para hacer frente a los fondos que se están depositando en los ciudadanos que a través del Gabinete Social reciben lo que se llama la, la tarjeta de Comer es Primero, pero también se ha estado dando la mano, la situación a una gran cantidad de miles de empleados que han sido suspendidos temporalmente y que han perdido sus empleos por la paralización de las empresas. Y hay una serie de empleados que cotizan de manera recurrente y frecuente a la AFP a través de la tesorería, que también, y nosotros lo sentimos, Amelia, Uchi y Cabreja, de manera diaria en estas últimas 3 o 4 semanas que hemos estado en cuarentena y en distanciamiento social, la presión de los ciudadanos con respecto a muchas necesidades que se están presentando en cada uno de los sectores. Sin embargo, Crespo, una de las críticas o de los cuestionamientos que tiene este proyecto de ley o una iniciativa de esta naturaleza es el hecho de que podría afectar las pensiones futuras de los trabajadores en la medida en que son los propios trabajadores a través de su fondo lo que estarían financiando esta situación de crisis que se vive en estos momentos con la pandemia y que pondría en riesgo entonces todo el sistema de pensiones en la República Dominicana. ¿No entiendes que es así? Bueno, pudiera ser así desde el punto de vista de la medida que se ve como que pudiera peligrar el tema de las pensiones de los trabajadores, pero nosotros tenemos una situación nunca vista en la República Dominicana, una situación de emergencia que creo que nosotros como generación no la habíamos vivido nunca ni la volveríamos a vivir más. La última vez que hubo una pandemia de este tipo en el 1918 mató a millones de ciudadanos y en ese aspecto se pueden buscar formas que puedan desbloquear esos fondos. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2003 nosotros tuvimos una crisis financiera, una crisis bancaria, y el gobierno en ese entonces de Hipólito Mejía apeló a los fondos, a entregarle a todos los fondos de los ahorrantes, que en ese momento pues violaba una disposición de la misma Junta Monetaria y del Banco Central, sino que era hasta un nivel y se logró entregar esos fondos en una situación de quiebra financiera. ¿Y cómo hizo frente el gobierno a esa liquidez? Bueno, pues a través del Banco Central y de ciertos mecanismos. Incluso nosotros en el presupuesto de la Nación todavía creo que se está amortizando parte de la deuda que el gobierno tuvo en ese entonces que enfrentar para recapitalizar al Banco Central.
pero también hubo una situación en el 2007, 2008, cuando los combustibles subieron por encima de $100 el barril, que hubo que tomar medidas de subsidio, ¿verdad?, hacia ciertos sectores, y se utilizaron parte de los fondos que se tenía en la refinería para llevar a cabo estas medidas en beneficio de ciertos ciudadanos. Nosotros Sí, creemos pero que los dominicanos y dominicanas que son trabajadores deben tener pensiones dignas. Creemos que esto no es un proyecto de ley clientelar o populista del momento. En otras posiciones ya nosotros hemos tomado turno como legislador, porque hemos visto, por ejemplo, en casos particulares, y no me gusta particularizar ni individualizar, donde ciudadanos, por ejemplo, mi hermano, el mayor de los 10, falleció y hubo que buscar todos los documentos, hasta de mi madre de hace 33 años de fallecida, y del acta de defunción, para poder entregar ese dinero, que finalmente fue entregado después de un año. Hay más de 39,000 personas que han fallecido y no han podido entregársele los fondos a sus familiares por diferentes temas que tienen que ver con lo jurídico y con la parte de sucesión hereditaria. Pero también habemos ciertos ciudadanos que ya no cotizamos, en el caso particular nuestro, a la tesorería, porque tenemos pensiones particulares y no podemos apelar a ese dinero porque tenemos que pagar a los 60 años, pero si a los 60 años estamos recibiendo dinero de cualquier vía, tampoco nos los entregan. Nosotros creemos que hay un cuello botella, hay un embudo desde el punto de vista de ciertas situaciones que se han dado con esos fondos, que no corresponden a los pensionados, sino a otros sectores, en el cual se debe buscar un mecanismo. Y nosotros los legisladores estamos sometiendo este proyecto, pero entendemos de manera responsable que el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene capacidad de resolución, que indica que si hay la voluntad política, la disposición de los tres sectores que representan el Consejo Nacional de la Seguridad Social, y entendiendo la situación nunca jamás vista que tenemos actualmente, no solamente los trabajadores, sino todos los dominicanos, pues podamos buscar una forma, un mecanismo de liberar un poco la carga. Yo recibo muchas llamadas, Amelia, Cabreja, pero ¿me Uchi, escuchas, de Tobías? Ciudadanos con situaciones deprimentes. ¿Me escuchas? Sí. Ok. En los casos que nos ha citado previamente de la crisis económica del 2003, 2007, 2008, el gobierno buscó los recursos y la gente tuvo, al final el Estado lo busca y es el pueblo el que tiene que pagarlo, o sea que el dinero del Estado viene de algún lugar, viene de los bolsillos de la gente. Pero en este caso estamos hablando de buscar los fondos que se supone que son para el futuro de una pensión que, como usted acaba de citar, también funciona de una manera bastante atropellada y con múltiples deficiencias que debieron ser corregidas hace mucho tiempo. La realidad es que el objetivo de esos fondos es otro. Entonces, ¿no se estaría sentando un mal precedente el identificar ahora una razón para buscar de esos fondos y que mañana no aparezca otra razón para buscar de ahí, cuando en realidad en lo que tiene que ver con los fondos de pensiones lo que tenemos que hacer es modificar la ley para que las pensiones realmente sean dignas y buscar otra fuente de financiamiento para la crisis actual? Quisiera que hablara de las dos cosas porque hubo una mezcla en su respuesta anterior. Sí, mire, por un lado, esos fondos son una deducción de nuestros ingresos, de los trabajadores, que de manera recurrente mensual se nos deduce vía la tesorería a los que aportamos, ¿verdad? Y va a una cuenta de la tesorería que luego se transfiere a la AFP. Es una cuenta de ahorro individual, personal, en el cual nosotros no podemos, por la ley y por una serie de mecanismos, no podemos acceder a ella hasta que no alcancemos nuestra edad de pensión. Pero muchos, aún alcanzando la edad de pensión, pues vuelvo y repito las experiencias anteriores de los ejemplos que le dije, y a eso se agrega que el que entra después de 48 años tampoco lo pensionan. Y en ese aspecto, pero si coges el 30% vas a recibir mucho menos. El gobierno, por ejemplo, destinó 150 millones de dólares que tenía del Banco Mundial o del BID para otros aspectos, lo dedicó a esta crisis. Tomó 12,000 millones de pesos del IDOPRIL y otros 12,000 millones de pesos de otro punto. En el caso del préstamo del Banco Mundial del BID, ese dinero tiene un costo
un costo financiero. Este de la capitalización no lo tendría y el gobierno puede amortizar tal cual lo hizo con la situación que se dio en el 2003. Eso es por un lado a la explicación de la disponibilidad de esos fondos. Y el proyecto de ley, Amelia Cabreja y Uchi, establece que es un retiro único, anticipado en esta situación de crisis y de pandemia dentro del estado de emergencia. ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. te escuchamos, Tobías. Una Sí, de las dentro del estado de preocupaciones, emergencia, porque la preocupación que tiene perdón, Amelia es muy válida de que pudiéramos estar justificando el uso de esos fondos para otros mecanismos de funciones que no tienen que ver con la situación dramática que estamos viviendo en estos días. y la pregunta que hacía Amelia referida a que lo conveniente no es hacer una reforma de la seguridad social en términos generales y del tema de las pensiones, que al final, como ya hemos visto en distintas oportunidades, los trabajadores terminan retirándose de su trabajo con unas pensiones míseras que no le permiten cubrir los más mínimos costos de la canasta familiar tan siquiera. Bueno, nosotros entendemos que las legislaciones, las leyes se adaptan a la situación de la sociedad. Nosotros tenemos una situación actual de emergencia transitoria que pudiera tomar como referencia el uso de esos fondos, pero sí nosotros entendemos, porque no es un tema que lo hemos traído en esta situación. He dicho que hemos tomado turno y planteamiento con respecto a que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social hay muchas distorsiones con estos temas de las pensiones de muchos ciudadanos, en la cual no se tiene un cuello de botella, no se entregan los recursos y uno se preguntará el dinero de nosotros los trabajadores, ¿para cuándo? Porque, por ejemplo, cuando lleguen los 20 años, que van a ser pensiones muy, muy irrisorias, que no podemos tampoco estar pensando que son pensiones dignas, tal vez no le dé a los trabajadores ya pensionados ni siquiera para los medicamentos, porque ya cuando tú llegas a esa edad, aparte de las complicaciones de la edad, casi siempre termina, si no con problemas de la presión, de diabetes, de cualquier enfermedad que es producto precisamente de todo tu esfuerzo de trabajo de mucho tiempo y agregado a esto las complicaciones de la edad. ¿Cuántos legisladores están apoyando este proyecto y de qué organizaciones políticas son? Bueno, el proyecto de resolución que tenemos a mano establece los firma, los nombres de 40 legisladores de diferentes partidos políticos. ¿Y el futuro en el Congreso, perdón? Bueno, el proyecto debe discutirse en el Congreso, debe tomar su curso normal de todas las iniciativas legislativas y entendemos que es un buen momento para nosotros, no solamente de manera académica, sino económica, de manera racional y desde el punto de vista de política social, porque estamos hablando de seguridad social y lo primero que te debe tener la seguridad social es segura y tener un aspecto social más que financiero. Porque aquí, cuando tú metes el componente financiero, cualquier medida que se toma únicamente el valor en número de lo que son las decisiones y no toma en cuenta muchas veces las situaciones de seguridad y de política social que atraviesan muchos ciudadanos. Así que el proyecto de ley es la mejor de tener otra reforma. Hay que recordar, Amelia Cabreja y Uchi, que ya el Congreso hace unos meses modificamos la ley de seguridad social por de los montos que no habían pagado los ayuntamientos, las ganancias precisamente de las AFP que rondaban alrededor de 6.000 millones de pesos todos los años, un 30%, y los empresarios pueden disponer de esa ganancia cuando quieran, pero nosotros los trabajadores y los empleados no. Yeah. Precisamente, Tobías, y ya para finalizar, porque no nos queda mucho tiempo, uno de los aspectos que algunos de los que han cuestionado este proyecto de ley han planteado
es que quizás sería más conveniente el que en vez de afectar lo que tienen los trabajadores ahorrado hasta el momento, se pudiera pensar en hacer uso de parte de las ganancias que tiene la administradora de fondos de pensiones, que a pesar de la reforma a la que tú haces referencia, todavía sigue siendo muy alta y parte de esos recursos en esta situación de crisis que vive la República Dominicana pudiera estar siendo utilizado para invertirlo, para mejorar las condiciones de los trabajadores. Y me estoy refiriendo específicamente a la proporción y los niveles de ganancia que tienen las AFP. Bueno, precisamente esas son de las situaciones que el pueblo ya no ve. Ve que dentro del punto de vista de la AFP, que pertenecen como alrededor de 5 grandes sectores financieros, estas ganancias no son reguladas. Sin embargo, los aportes nuestros son regulados desde el punto de vista de una expectativa de una pensión a futuro que pudiera ser que no llegue y que cuando llegue tal vez el empleado o el trabajador no lo reciba, y si lo va a recibir sus herederos, ya ustedes han visto el periplo que han pasado 39,000 familias de fallecidos que no han podido recibir sus fondos, y en ese aspecto yo creo que la última modificación o la última reforma no tocó muy en lleno desde el punto de vista de lo que son las ganancias de esas utilidades de las AFP. Entonces se hace la crítica de que los trabajadores no pudieran estarlo usando, pero los que administran los fondos que son nuestros y que generan una rentabilidad tanto para ellos como para nosotros no podemos usarlo y ellos sí, y le pueden dar cualquier uso, que es válido porque es un negocio, pero están trabajando con el esfuerzo y el trabajo de nosotros. Creo y vuelvo a repetir, Cabrera, Amelia y Uchi, de que esto no es algo populista, clientelar del momento, ya nosotros lo hemos planteado y pueden ver videos anteriormente, y entendemos que puede ser un momento propicio para enderezar muchos entuertos que hay en ese sistema de la AFP. Bueno, pues estaremos dándole seguimiento a este proyecto de ley en el Congreso Nacional. Muchísimas gracias a Tobías Crespo, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana y uno de los proponentes de este proyecto de ley que busca que el 30% de los fondos de pensiones que tienen los trabajadores depositados en las AFPs puedan entregarse a los trabajadores, como hemos escuchado, de manera voluntaria, hasta un 30%. Es así. Muchísimas gracias, Tobías Crespo. Y espero que se mantengan en prevención, y a todos los dominicanos y dominicanas. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos damos seguimiento a la entrega del hospital Carpa, que entregó el equipo de Luis Abinader a La Vega en el día de ayer. Vamos a hablar con el doctor Jesús Félix Iglesias sobre las condiciones de este local, cuáles son los accesos que se tienen y qué apoyo puede o no dar esto al sistema de salud de la República Dominicana. Cuando regresemos.